Hola, buenas noches. Otra de las sesiones que vamos a conversar ahora acerca de las clases de urología, vamos a hablar de la hiperplasia benigna de la próstata. También van a encontrar como hipertrofia benigna de la próstata, adenoma de próstata, pero en general hiperplasia es el término más comúnmente usado. ¿Y qué entendemos por una hiperplasia prostática benigna? Por el aumento de volumen de la glándula prostática. ¿De acuerdo? Histológicamente existe un crecimiento normal del número de células prostáticas, que es el nombre de hiperplasia, que es lo más correcto en este caso, y que en el caso del hombre mayor, sobre todo después de los 40 o 50 años, puede obstruir el flujo urinario, principalmente a nivel del tracto de salida de la vejiga. El 30% de los hombres mayores de 65 años van a presentar síntomas muy severos de esta patología. Pero deben saber ustedes que si nosotros llegáramos a los 80 años, más del 70% de la población masculina presentaría esta enfermedad. Es una enfermedad, por lo tanto, muy frecuente en el adulto. Va a alterar la calidad de vida. Luego vamos a hablar un poco de la sintomatología, de la clínica que produce esta enfermedad. Pero siempre va a estar mezclado con el temor que tienen los pacientes a desarrollar el cáncer de próstata. Acuérdense que el cáncer de próstata muchas veces puede ser asintomático o algunas veces puede tener algún tipo de sintomatología obstructiva como en la hiperplasia prostática benigna. La prevalencia, en general se dice que va a depender mucho de algunos factores como el envejecimiento, la herencia, la raza y algunos factores ambientales como es la alimentación. El diagnóstico, como les dije anteriormente, puede ser histológico, clínico o quirúrgico. El 25% de los pacientes a los 55 años ya presentan sintomatología del tracto urinario, que luego la vamos a conocer como síndrome del tracto urinario inferior, y el 50% a los 70 años. Recuerden que un gran porcentaje de estos pacientes van a tener sintomatología muy severa y que van a terminar en una cirugía por un crecimiento anormal de la próstata. Se estima que el 10% de estos pacientes van a llegar algún día a la cirugía. En Estados Unidos es la segunda cirugía más frecuente. En este esquema se ve un poco lo que va pasando a medida que va pasando el tiempo. Va aumentando el volumen de la próstata y principalmente el de la zona de transición, que es el que está en relación a las glándulas periuretrales. ¿Cuál es la etiología? ¿Por qué sucede esta enfermedad? ¿Cuál es el cambio que ocurre en el hombre en su envejecimiento? Bueno, principalmente va a estar mediado por factores hormonales. Se supone que después de los 40 o 45 años hay un desbalance en lo que son las hormonas, tanto como estrógenos como testosterona, y esto a través de receptores hormonales, principalmente el receptor de andrógeno en la célula prostática, va a dar el fenómeno de crecimiento de acuerdo a la estimulación que va a existir en esta célula y el traspaso o la conversión de testosterona en dihidrotestosterona a través de la 5-alfa reductasa, que es una enzima que más adelante vamos a ver que va a tener mucho que ver con el tratamiento de esta patología. Entonces va a haber una alteración en la homeostasis prostática, van a haber un aumento de células en crecimiento y va a haber una disminución de la apoptosis o muerte celular programada. Fisiopatológicamente lo que sucede es que al aumentar las fibras, las células prostáticas va a haber una especie de obstrucción en el tracto de salida y eso va a generar que la vejiga va a empezar a engrosarse porque va a empezar a haber un aumento en la contractilidad de la vejiga con el objetivo de poder traspasar o aumentar su presión sobre la uretra prostática y a la larga va a provocar un agotamiento y van a haber algunos factores obviamente descompensantes como el alcohol, el frío, que van a complicar al paciente ya sea con retención de orina completa, con hematuria, con cálculos vesicales e incluso puede llegar hasta la insuficiencia renal e infecciones urinarias a repetición. Clínicamente uno debe entender que la próstata tiene diferentes estructuras, tiene diferentes zonas. Es así como Mangnil en el año 78 describió algunas zonas prostáticas y la que nos va a interesar va a ser la región
periuretral, donde están las glándulas periuretrales, donde se va a manifestar principalmente la hiperplasia prostática benigna. En cambio, en lo que es en el cáncer de próstata, va a ser la que va a tener mayor importancia, va a ser la zona periférica, ¿de acuerdo? El cáncer de próstata se va a originar en la zona periférica y la hiperplasia prostática benigna en la región periuretral o zona de transición también. Entonces, clínicamente vamos a ver síntomas obstructivos e irritativos, los típicos: dificultad en el vaciamiento, chorro delgado, poca fuerza, intermitencia, pujo miccional, y algunos síntomas irritativos que van a ser principalmente la urgencia, la poliaquiuria y el goteo. Dentro de los diagnósticos diferenciales de la uropatía obstructiva baja o los síndromes del tracto urinario inferior, van a existir algunas otras enfermedades. Por ejemplo, la estenosis de uretra, la vejiga neurogénica, los cálculos vesicales, los cálculos de uretra, que ustedes van a tener que diferenciar a la hora de ver clínicamente un paciente. Es importante señalar que los pacientes que tienen sintomatología obstructiva por mucho tiempo se les denominaba prostatismo, pero sabemos en la actualidad que no solamente la próstata puede causar este tipo de sintomatología. Para poder definir qué paciente va a requerir algún tratamiento, la Asociación Americana de Urología ideó lo que son el índice de síntomas o el score de síntomas prostáticos, que es el IPSS. Y eso nos va a permitir poder catalogar un paciente con sintomatología leve, moderada o severa. Clínicamente otro examen que nosotros vamos a poder tener con estos pacientes es el tacto rectal. Acuérdense que el tacto rectal nos va a permitir primero diferenciar si es una hiperplasia o un cáncer de próstata, con la diferenciación ya sea de nódulos prostáticos, un aumento de la consistencia de la glándula prostática en el caso del cáncer, y en cambio en la hiperplasia prostática va a ser una próstata aumentada de tamaño, pero va a tener una consistencia gomosa o fibroelástica. Este es el score de síntomas, en el cual uno hace una encuesta al paciente que le va preguntando diferentes ítems que van a evaluar diferentes factores a considerar, y eso nos va a dar al final un puntaje que es de 1 hasta 35, y eso nos va a permitir catalogar la sintomatología leve, moderada o grave o severa. Y eso nos va a decir si un paciente está evolucionando bien con un tratamiento médico. Otra cosa del diagnóstico, aparte de la clínica, algunas herramientas que tenemos para mejorar el diagnóstico. Por ejemplo, está el residuo postmiccional. Al paciente se le hace una ecografía, se le pide que tome mucho líquido, luego se le hace orinar, y este residuo va a ser un residuo patológico cuando este residuo sea mayor al 10% del volumen premiccional. La uroflujometría, en cambio, es una medición de la presión del flujo urinario. Es una curva que va a hablar del volumen y del tiempo. Sobre 15 ml segundo es una flujometría normal. Bajo ese número, obviamente vamos a hablar de una obstrucción en el flujo urinario. El examen de orina y urocultivo para descartar hematuria, infecciones urinarias. La ecografía vesicoprostática, como en la imagen superior, donde se muestra el volumen prostático y se puede ver también algunas características de la vejiga. En general, la resonancia nuclear magnética no se usa como método diagnóstico en hiperplasia prostática, pero les dejé esa foto porque se ve claramente la próstata, la zona periférica en blanco, ¿cierto? Y la zona de transición o la zona de glándulas periuretrales se ve muy bien en color más oscuro en el centro de la uretra. Entonces, ¿qué vamos a hacer como tratamiento? Bueno, si el paciente tiene síntomas leves, podemos tomar una conducta expectante, ¿cierto? Controlarlo cada 6 meses, una vez al año. Y si el paciente tiene síntomas ya más importantes que alteran su calidad de vida, va a estar el tratamiento médico, dentro de los cuales van a destacar los alfa bloqueadores, que van a relajar la musculatura prostática, van a relajar el músculo vesical y de esa forma van a permitir que la orina que fluya con mucha más facilidad. Se han ocupado antiandrógenos, la fitoterapia, por ejemplo la pepa de calabaza, la pepa de zapallo,
algunas plantas también como el palmetto, pero en general en nuestro país han tenido poco éxito en la sintomatología de los pacientes. Y los inhibidores de la aromatasa que les expliqué anteriormente, que es la enzima que va a convertir la testosterona en dihidrotestosterona, lo que va a provocar un aumento del tamaño de la célula prostática, o sea, un aumento en el número de células prostáticas, y al inhibir nosotros esta enzima vamos a evitar que esto ocurra y de esa forma vamos a disminuir el tamaño prostático. Entonces, lo que hay en boga es la asociación de alfa bloqueadores con inhibidores de la 5-alfa reductasa. Y si con esto nos va mal o hay alguna complicación de la hiperplasia prostática benigna, vamos a tener el tratamiento quirúrgico. Y dentro de los cuales va a estar la resección transuretral de la próstata, la prostatectomía abierta, que es una técnica muy antigua, y en la actualidad se usa lo que se denomina la enucleación prostática, que es una mezcla entre la resección transuretral, una cirugía endoscópica, ¿cierto?, sin incisión, con la prostatectomía abierta. O sea, se quiere asemejar la cirugía endoscópica a lo que se hace en la cirugía abierta, y para eso se ocupa algún tipo de láser o también alguna energía bipolar. ¿Cuándo vamos a ir al tratamiento quirúrgico? Bueno, normalmente las indicaciones son bastante claras cuando hay algún tipo de complicación, ya sea la retención de orina completa, como en la imagen que vemos en esa foto. Vemos un paciente con un gran globo vesical, cuando hay hematuria, cuando hay una enfermedad renal crónica, una infección urinaria recurrente o cálculos en la vejiga. Discutible el caso del fracaso del tratamiento médico, también podría ser una alternativa, o cuando la sintomatología es muy severa. ¿Qué es la resección transuretral? Bueno, no es nada más que una técnica endoscópica en la cual ya en el siglo XVI ya habían algunos atisbos de esta cirugía, en el cual endoscópicamente se introducían algún tipo de instrumento que podía, con alguna luz incandescente, poder ver a través de la vejiga, ¿cierto? Por ejemplo, en el tratamiento de los cálculos vesicales. En la actualidad, esta técnica obviamente ha ido mejorando. Es en la actualidad el gold estándar en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna, es la técnica más usada, y como cualquier técnica quirúrgica también tiene algunas complicaciones. Las complicaciones principales es el sangrado posoperatorio, que algunas veces puede ser leve a grave, y algunas complicaciones tardías como la estenosis de la uretra y la eyaculación retrógrada. Sangrado es la complicación más frecuente, que en la actualidad con las técnicas bipolares o las técnicas láser ha disminuido bastante su incidencia, y ocurre porque dentro de la cirugía se abren algunos senos venosos y arteriolas. La enucleación prostática, como les decía anteriormente, es como la técnica de moda en la actualidad. Ya muchos urólogos están migrando de la resección transuretral a la enucleación prostática, pero esto requiere obviamente mucha práctica y también la adquisición de algunos láseres, que por ejemplo el láser de Tulio o el láser de Holmium son técnicas bastante caras que no se tienen en cualquier hospital, sobre todo en nuestros hospitales públicos como los de la región. Y la última técnica es la aquablación. ¿Qué significa eso? Que mediante de un chorro de presión intenso se va provocando una necrosis de la hiperplasia prostática benigna. Es una técnica bastante rápida. En Alemania empezó a haber algunas indicaciones y se generó esta tecnología, y al parecer podría ser algo que en el futuro va a ser la panacea en este tipo de cirugía. ¿Y por qué cirugías con menor invasividad? Porque provocan menor pérdida de sangre, hay una mejor recuperación, hay un menor tiempo de sonda uretral, y obviamente los pacientes están horas o al menos o hasta un día hospitalizados.
Y la adenomectomía abierta, que es una técnica que aún no se ha dejado hacer, sobre todo en pacientes con próstatas mayores a 80 gramos. Y en general hay dos técnicas que se ocupan, que es una técnica transvesical, que uno ingresa a la próstata a través de la vejiga, y la técnica retropúbica de Milling, que es la técnica más comúnmente empleada en nuestra región y que se incide la cápsula prostática. No hay apertura de la vejiga, sino que se hace a través de la cápsula de la próstata. Ahí hay algunas imágenes de lo que nosotros hemos querido comentar recién. La cirugía abierta se puede ser en el gráfico de arriba a través de una apertura de una cápsula prostática, se hace una enucleación digital, ¿cierto? Y después se cierra esa cápsula y se deja una sonda. Otra técnica que no hablé mucho es la técnica laparoscópica, como en la foto de la izquierda, pero que en realidad con la enucleación con láser es poco lo que se está empleando en la actualidad. Bueno, eso es todo respecto a esta técnica. Probablemente vamos a tener en alguna ocasión tiempo para poder hablar un poco más de esto.